Continuamos en Mercado Abierto, estamos en directo en Capital Radio. Seguimos en nuestro consultorio de bolsa hasta las 7 de la tarde para responder a sus dudas sobre bolsa e inversión. Y nos acompaña, ya tenemos al otro lado de la línea, a David Galán desde Bolsa General. David, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Un placer estar un martes más en Capital Radio contando mi visión del mercado y contando un poco cómo está el mercado y respondiendo dudas de los oyentes. Bueno, pues empezamos como es habitual, precisamente echando un vistazo a cómo está el contexto de mercado mientras seguimos muy de cerca lo que sigue pasando en torno al conflicto en Irán y todas esas consecuencias, posibles subidas de tipos, volatilidad en el petróleo y demás. David, ¿qué sería para ti lo más destacado? ¿Dónde ponemos ahora mismo la mirada? Bueno, una semana más, ¿no? En la fuerza bestial de la tecnología. Estamos viendo una época dorada. Una pena que la gran mayoría de inversores no se haya creído estas subidas y siga sin creérselas. De hecho, es bueno que no se la crean y de hecho es bueno que haya tanta incertidumbre, que haya tantos motivos por los que la bolsa tiene que caer mientras sube, porque la incertidumbre pues, es uno de los motores para que el mercado suba, ¿no? De hecho, decía hace más de un siglo John Templeton que el mercado nace en el pesimismo, crece en la no me sale ahora, justo lo acabo de decir, cuando no se cree en la subida, bueno, y muere en la euforia, pero no estamos en la euforia ni estamos en el miedo, estamos en el escepticismo, ¿no? Que es donde crece el mercado. Entonces, es bueno que haya esas razones por las que haya escepticismo, subida de tipos, cambio de presidente en la FED, conflicto de Irán, Trump, guerra comercial. Es muy, muy bueno porque eso no permite que haya euforia desde donde podríamos ver una gran caída, ¿no? Cuando hay una euforia extrema, que no se ve por ningún lado, ¿no? Porque, bueno, estará en la cabeza de algún permaver desde hace 15 años esa codicia, pero no la hay porque podemos ver incluso indicadores de sentimiento de mercado, el de la CNN, la encuesta AAI, bueno, indicadores serios, ¿no? O el ratio put-call, etcétera, y no vemos esa euforia extrema por ningún sitio. Y luego también ayuda a que no haya esa euforia, que el mercado está muy bifurcado, que es algo que vengo comentando ya desde hace meses, ¿no? Tenemos sectores tirando fortísimo, no solo es tecnología, aunque es el que más tira, tenemos fotónica, memoria, semiconductores, que está viviendo una época dorada histórica, pues, por ejemplo, similar a de 2006 o al 99, una cosa así, con subidas verticales. Y luego tenemos también sectores de construcción muy fuertes y debilidad pues, en lujo, en bebidas. Es que hay valores que no levantan cabeza, ¿no? En ropa deportiva. O sea, podrías tener una cartera ahora que esté subiendo un 40%, pero puedes tener también una cartera que esté negativo. Pero es que hay valores que están muy tocados, ¿no? Y que lo han hecho muy mal. Entonces, quizá por esa confluencia de situaciones que acabo de explicar, no tenemos esa euforia a pesar de las grandes subidas del mercado. El IBEX está atacando zona de máximos. Con dividendos habría marcado hoy máximo de toda la historia. Sin dividendos, pues está ahí cerquita, que serían los 18.573. Mañana, por cierto, hay un dividendo enorme. Claro, es que no ajustar dividendos no tiene ningún sentido, ¿no? Claro. Mañana hay un dividendo gigante en Sabadell y ¿qué es? ¿Que va a caer un 30% mañana? Pues, o un 20%. No, simplemente ajusta un dividendo, ¿no? Y entonces mañana el IBEX, si Sabadell pesase mucho más, sería casi imposible que subiera mañana. Mientras el IBEX dividendo, pues igual sí que subía, ¿no? Entonces, yo creo que sería interesante que el inversor dé un pasito más en cuanto a profesionalizarse y mi consejo, que ya digo, cada inversor, cada maestrillo tiene su librillo, pero yo creo que es bueno ver los gráficos ajustados. Y luego, aquí el primer soporte es la media, los 16.247 mínimo de marzo es el siguiente soporte. En el DAX lo tenemos también atacando máximos, ha mejorado bastante el momentum porque va un poco rezagado y se ha puesto ya más o menos al día, está casi ya como el IBEX. Y tenemos resistencia en los máximos históricos 25.508 y primeros soportes 23.715, el hueco alcista de 22.921 o el mínimo de marzo en los 21.863. Y en cuanto a la bolsa americana, Dow Jones, pues atacando máximos históricos. Hoy está más flojito, pero no es el que está liderando, ¿no? Lo venimos repitiendo ya meses. Está liderando como casi siempre tecnología. El S&P suele ser una mezcla entre el Dow y el Nasdaq, como está ocurriendo también este año. Y el Dow un poquito más flojo, pero consiguió marcar máximos históricos en la sesión del viernes. Primer soporte en la media pasa por 48.000, el mínimo de marzo
45.057 y luego niveles FIBO de toda la última subida. Y el Nasdaq 100, la tecnología, podemos ver que se encuentra en máximos de toda la historia, subiendo también en la sesión de hoy. Es como el de Duracell, ¿no? El famoso anuncio del conejo de Duracell. No se le acaba la batería a este índice. Es brutal la subida desde los mínimos de marzo, que recuerdo que nos decían que la caída solo estaba empezando, que ahora sí que venía la gran caída, que había que estar en liquidez, que la que venía era gordísima, y estamos ante una de las subidas más rápidas de la historia del mercado. Es brutal. De hecho, si ponemos gráfico semanal, pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Con dividendos, 9 semanas seguidas de subidas. 9 semanas seguidas de subida puede ser esta. Vamos a ver que aún está empezando, ¿no? Pero brutal y poco habitual, ¿no? Y luego el Russell 2000, para ver cómo está un índice que es un índice amplio de acciones, donde hay acciones pequeñas, y bueno, vemos que marcando hoy máximos de toda la historia. Entonces, no es verdad que solo suban dos valores, porque si no el S&P 500 equiponderado no estaría en máximos históricos como está, y no estaría en máximos de toda la historia el Russell 2000, que es un índice de 2.000 empresas pequeñas y medianas, ¿no? O sea, de menor tamaño. Así que la salud de mercado no está del todo mal, aunque también no está en su mejor momento, no está esplendorosa, ¿no? Podía estar mejor, pero no es la realidad. No, es que solo suben dos valores. Recuerdo también una cantinela que se escuchaba mucho hace 2 años o 3. No, esto solo suben las 7 magníficas. El día que caigan las 7 magníficas, el SP se va a hundir. Hoy creo que está cayendo Nvidia, me parece que está cayendo también Meta y Amazon. Alguna más está cayendo, la mayoría de las 7 magníficas, al menos 4 están bajando, y el Nasdaq se está metiendo un más 1% y el SP también está subiendo, ¿no? Entonces, el mercado ha encontrado nuevos líderes, que son los que están tirando del mercado, los que explicaba al principio, y la bolsa americana pues, es envidiable en cuanto a diversificación y a que van emergiendo nuevos líderes. Hoy ha alcanzado 1 trillón de valoración Micron Technology. Si esto lo comentamos hace 2 años, Lucía, aquí en el programa, cuando hace 5 así se decía, Nvidia 1 trillón, eso es una muestra de que es burbuja. ¿Cómo una empresa va a valer 1 trillón? No, Nvidia ya vale más de 5. Pero es que Micron Technology, que era una empresa minúscula en aquella época, hoy vale 1 trillón. Entonces yo no iría en contra de la innovación y el ingenio del ser humano, porque eso a la larga es ser un perdedor. Pues eso en cuanto al contexto de mercado, David, de Micron, nos lo decías, alcanza por primera vez el billón, el trillón de dólares en capitalización. Tenemos también noticias sobre empresas españolas. Vamos a empezar por el gráfico de Indra, porque tenemos noticias en su cúpula. Nombra a Josep María Recasens como consejero delegado para sustituir a José Vicente de los Mozos. El ejecutivo catalán era el presidente del Grupo Renault en España y de la patronal automovilística. Bueno, desde un punto de vista más fundamental, Antonio Castelo desde iBroker nos contaba aquí en Mercado Abierto que pese a este nombramiento, a los cambios en su cúpula, pues que puede seguir la inestabilidad dentro del valor. Así que con David Galán vamos a mirar a su gráfico. ¿Cómo ves desde el punto de vista técnico, David, el comportamiento de Indra ahora mismo? Bueno, lo tenemos mejorando, intentando apoyarse en la media de 200 sesiones, que es realmente la zona clave. Mientras la media suba, de momento tenemos tendencia alcista. Tendría un primer soporte en los 46,70, después también importantísimo los 43,40, porque es verdad que si perdiera ese nivel tendríamos una estructura bajista, pero mientras no pida 43,40, pues de momento no la hay en absoluto, y luego ya estarían los mínimos de aquel rectángulo que formó en verano del año pasado, con la base en la zona de 32,30. Y resistencias tenemos sobre todo los 56,16, el 61,8 de la última caída, que pasa por 57,50, y el máximo de la historia en 66,15, ¿no? Recuerdo comentar aquí en el 23, y esto obviamente no es para presumir, sino para aprender, es que cuando se rompe una resistencia que funciona durante muchos años, y lo comenté en su día en directo aquí, este es un ejemplo de un valor que ha tardado en romper una resistencia 12 años, y normalmente cuando esto pasa no es para subir un 3%, es para que haya un gran movimiento alcista. No me esperaba esto, ¿no? Porque si no sería para hipotecar todo y meterse ahí en Indra, que no fue el caso, ¿no? Entonces, esto es aplicable a cualquier acción. Obviamente no funciona siempre, ¿no? Pues si no, sería aplicarlo siempre, 100% de tasa de acierto y listo.
pero es bastante habitual, es bastante común y tiene lógica. Es como un tapón o como una olla a presión y una vez que quitas la tapa, pues lo normal es que el precio explote, ¿no? Sobre todo hablando de resistencias que ha costado muchos años superar. Entonces, buen aspecto. Alguno dirá, David, dime un valor que pase eso ahora, porque esto ya pasó. Bueno, no hace mucho ha pasado en EDP, Energía de Portugal, ¿no? Veremos si funciona igual, pero ha pasado. Entonces, en líneas generales, pues tiene toda la lógica que cuando se rompe una resistencia muy importante, pues no sea para hacer un movimiento de intradía del 1% y girarse. Eso no es lo normal. Lo normal es una tendencia sostenida. Ya ha volado mucho este título desde aquello que avisábamos aquí en 2023 y de momento no se observa señal de cambio de tendencia. Es verdad que ha subido mucho y claro, yo siempre digo que no hay que poner puertas al campo, así que salvo la pérdida de 43,40, de momento es más probable la continuidad de la tendencia que lo contrario. Perfecto, pues eso para Indra. David, les voy a recordar a nuestros oyentes las formas de contacto. Nos pueden escribir a oyentes@capitalradio.es, nos pueden llamar al 91 283 33 33, también una nota de voz a través de WhatsApp al 687050600 y en nuestro canal de YouTube en el chat nos pueden plantear también esas cuestiones. Vamos a empezar por un correo electrónico en el que nos preguntan por AppLovin. ¿Cómo está ahora mismo el valor? Pregunta si está haciendo una sesión de más a menos. ¿Cómo ve el valor AppLovin, David? Hombre, la está haciendo de momento, pero aún no ha terminado la sesión. Y es muy positivo lo que ha pasado hoy. Claro, puestos a pedir, queremos un cierre máximo si nos gusta la ruptura de una resistencia, ¿no? Pero ha dado el primer paso, o sea, es positiva, muy positiva la ruptura de una resistencia. Claro, está por ver lo que dice el oyente, ¿no? A ver cómo es la sesión. No es lo mismo romper la media 200 sesiones dejando un hueco y dejando una vela blanca cerrando en máximos del día, que te está diciendo que hay presión compradora y que han aparecido compradores en la ruptura de resistencia, que no una sesión donde se desinfla y cierra el gap o está cerca de cerrarlo, ¿no? O sea, es importante la sesión de hoy. En todo caso, si me hicieras, David, dale un ranking de porcentaje, ¿qué le das más importancia? ¿Que ha roto o que está rompiendo la media con hueco? Que bueno, hay que ver cómo deja la vela, pero si cerrara así, ¿no? Que sería una vela de más a menos, Caracasa negra invertida, no es la mejor vela posible en una ruptura. Y me preguntaras, ¿qué pesa más? ¿El hueco con ruptura de la zona de la media, un hueco pues, de relativo tamaño, tampoco es gigante, pero bueno, un 8% más o menos? ¿O la sesión desinflándose de más a menos? Te diría que lo primero, pero obviamente no es lo ideal, ¿no? Si cierra así, pues da una cierta sensación de quiero y no puedo, ¿no? Entonces, vamos a ver qué pasa con AppLovin, que se ha quedado un poco rezagado en esa mejora que ha tenido el sector software. Hoy ha cumplido, de hecho, el doble suelo que teníamos aquí pendiente, que habíamos comentado hace semanas, se activó en el mes de abril, pero tiene pendiente otro doble suelo, casi triple suelo hacia 591 y en la sesión de hoy, lo que pasa, claro, no sería lo mismo confirmarlo a cierres que no confirmarlo, habría activado un quíntuple suelo, ¿no? Con un objetivo bastante ambicioso. Así que interesante lo que está intentando hacer AppLovin. Vamos a ver si confirma a cierres o mejora un poco la vela de hoy, porque nos estaría marcando cierta resistencia en el máximo del día de hoy, 538,82. Es el pequeño problema que hay. A mí siempre me da un poquito más de respeto cuando vas haciendo compras rezagadas. Es decir, no es lo mismo cuando el mercado viene de caer, vamos a ponernos en marzo de este año, o abril del año pasado también servía, ¿no? Marzo de este año, está cayendo, salen todos los expertos, los más seguidos, diciendo que esto es el inicio, que lo que viene es durísimo, que hay que venderlo todo y que esta es la caída que llevan avisando 15 años. En ese momento, si tú estás atento a los líderes que empiezan a romper resistencias, estás comprando líderes y es muy difícil que eso se te gire. Porque a la que el mercado mejore un poco, los líderes lo normal es que suban mucho más. Y en cambio, si van pasando las semanas, no has entrado en ningún líder y pasan las semanas y de repente dices, a ver, ¿qué me queda que esté ahí cerca de un soporte? Pues claro, tienes más riesgo, primero, de que el mercado se frene y el valor que acaba de romper, aunque ha roto ya una resistencia, pues no pueda con la debilidad que empiece desde ahí en el mercado, ¿no? Entonces, entrar en los líderes, digamos, es mucho más, tienes más probabilidades a favor, pero dentro de rezagados es muy positivo lo que está intentando hacer hoy este título. AppLovin, soporte en el hueco que ha dejado hoy, no sería muy bueno cerrarlo, 581,68,
también soporte en 430.25 y luego esa zona de soporte clave, soporte horizontal, donde tiene 5 apoyos más o menos en esa zona, en 360. La zona de 360 es la zona clave en Applovin, que luego tiene también resistencia en los máximos históricos. Importante ver lo que hace ahora porque la media todavía está plana, ¿no? O sea, no es el típico valor que tiene todo a favor, tendencia a favor, pero está intentando hacer un cambio de tendencia. Perfecto, pues eso para Applovin, todos los detalles de este valor, de su gráfico. Vamos con un audio de WhatsApp que hemos recibido en el 687-050600. Hola, buenas tardes. Soy Nino de Valladolid y le quería preguntar al analista cómo vería una entrada en estos momentos en Intel y también en IBM. Que me diga cómo las ve a corto y medio plazo. Gracias. Perfecto, David. Pues vamos con Intel y creo que ha dicho también IBM. Vamos a echarles un vistazo a ambas. Bueno, Intel, espectacular, ¿no? Hablábamos antes de que había sectores líderes y comentaba semiconductores, y dentro de semiconductores Intel encima es uno de los líderes de un sector líder, ¿no? Aquí ha sido la entrada del gobierno americano en el accionariado y ha sido un antes y un después. Voy a señalar cuando entró Estados Unidos en esta compañía, es aquí. Esto provocó un gran hueco. Claro, ese movimiento que era enorme, comparado a lo que ha venido después, pues, solo era el inicio, ¿no? Pero claro, lo sabemos ahora. En ese momento daba vértigo, ¿no? Fíjate, Lucía, el tema psicológico, ¿no? Y cómo nos cuesta proyectar subidas muy fuertes a futuro. No, es que ha subido de 20 a 30, claro, y está a 121. Entonces, ha sido espectacular. Esto también hay que decir, no es lo normal. O sea, esto pasa, pues cada X años, un sector se calienta tanto que te hace un por 5, un por 6 en 4 o 5 meses, ¿no? Pero esto no es normal. Ha pasado, pues quizá en el 2006 ha habido algunas subidas así, en el 98, 99 también hubo subidas así, y ahora pues las estamos viendo en algunos sectores determinados de la bolsa americana. Intel es uno de los grandes ganadores. Sí que es verdad que ahora en este último repunte, a diferencia de otros valores del sector, no está rompiendo el máximo previo. Llamarle debilidad a esto no sé qué me cuesta llamarle debilidad, ¿no? Con este gráfico. Pero bueno, hay una ligerísima debilidad relativa en estas últimas 2 semanas, pero vamos, que es un valor fortísimo, tiene un primer nivel de resistencia en los 132,75, primer soporte en los 102,40, el tema es que va a ser volátil porque ya el rango es tan amplio que el espectro de movimientos va a ser amplio, ¿no? Es beta alta y rangos amplios. Y luego soporte clave, pero claro, mira dónde está y lo lejos que está. La media 200 pasa por 58 y está a 121. Esto para que nos demos cuenta de lo rápido que ha subido. Y luego tiene el hueco alcista, un gran enorme hueco alcista con volumen que dejó el 24 de abril en 66,78. Esos serían los niveles clave. El problema es que están lejísimos, ¿no? Entonces, quizá pues para un inversor que usa análisis técnico, momentum, pues un valor que no ha dado señal de venta, para comprar pues, se antoja muy tarde, ¿no? David, luego igual dentro de 2 semanas, está a 140, te equivocaste. No, si no es cuestión de acertar o equivocar si va a subir más o no, es una cuestión de gestión de riesgos. Claro. Es muy difícil que un inversor que gestiona el riesgo te diga, no pasa nada, 121, ¿qué más da 121 que 43? Hombre, no es el punto en el que está, sino la distancia con los soportes. ¿Dónde pones un stop que sea realmente fuerte? Porque realmente perder este mínimo de aquí no cambiaría tampoco la tendencia de fondo si pierde el mínimo del 19 de mayo. Entonces, niveles FIBO de toda la subida, que podríamos marcar el último tramo de subida vertical. 61,8 pasa por 75. Junto al hueco alcista de 66,78 son los stops más ajustados posibles. Y fíjate dónde quedan, ¿no? Entonces, ese sería el peligro, la falta de gestión de riesgo de soportes cercanos, pero un valor con mucho momentum y que está muy fuerte, ha liderado las subidas en bolsa americana. E IBM un poco parecido. No tanto, no, obviamente, pero también lo está haciendo bien en el corto plazo, en este caso, y también en el largo plazo. En el medio plazo está más floja, porque en el corto ha tenido un buen rebote, pero claro, el rebote se ha frenado en la media. Y en el largo plazo lo ha hecho espectacular, pero ahora no está tan fuerte, ha perdido mucho momentum este título. Es decir, hace 6 meses estaría en la lista de valores más fuertes del mercado americano y en la actualidad pues está bastante más débil. No es un valor líder. Este lo veo más peligroso. Sí que mejoraría, apuntaría a intentar volver a máximos si rompe la zona de la media, que fracasó el viernes en ese intento,
y como siguiente resistencia pues ya tendría la zona de 320. Y como soportes estarían los 212,34 y los 207,77. El dinero no ha fluido ahora tanto aquí, ¿no? Porque, por ejemplo, si ponemos Dell Technologies, vamos a ver la diferencia. Mismo sector, computer hardware. Fíjate qué diferencia entre un gráfico y el otro, ¿no? Este está disparadísimo. Claro, el problema de aquí es el de Intel, o incluso aún es peor que el caso de Intel. Pero aquí es donde ha estado el dinero. O sea, el dinero no ha ido a IBM estos meses, el dinero ha seguido yendo a Dell Technologies tras una buena consolidación, que fue todo este tramo de aquí, que seguro que aquí el inversor diría, me aburro. Ya, pero se estaba gestando una consolidación, porque el mercado, antes de subir, normalmente consolida. Es como una carrera de relevos. Consolidas, expansión, contraes, consolidas, expansión, contraes y hacia abajo también, a veces hay techos, ¿no? Entonces, este valor acumuló durante un año y pico aburrido. Aquí a lo mejor un inversor con mala suerte, y bueno, igual no es solo mala suerte, dice, me aburro en Dell, voy a IBM que está más caliente, y justo hace, ¿no? Por eso digo yo, lo de la estrategia de rana es peligroso. Hay que intentar ir estando en los líderes, pero dándoles cierto margen hasta que el valor no confirma una señal de venta, pues saltar a otro porque está un poco más fuerte es peligroso, ¿eh? Así que el problema de IBM es la falta un poco de momentum y la resistencia a media 200 sesiones, aunque en el largo plazo también lo ha hecho bien. Perfecto, pues eso para estas tecnológicas de Intel, IBM, y hemos terminado mirando a Dell. Y vamos a mirar a bancos españoles. Nos pregunta un oyente, CaixaBank o Santander, ¿cuál de ellas para mirar ahora mismo de cara a corto plazo? Nos dice. Bueno, da la impresión de que el mercado está descontando que, bueno, y es así, ¿no? Que hay más opciones ahora de que se suban tipos. Al final los consensos no valen para nada, ¿no? Porque el consenso hace unos meses era que se iban a bajar tipos. Trump estaba obsesionado de que se iban a bajar y que había que bajarlos, y que el presidente era un desastre de la FED por no bajarlos, y ahora resulta pues que las tornas están a ver si se hace una subida y cuándo se hace, ¿no? Ya no está en la quiniela una próxima baja de tipos inmediata. ¿Por qué? Porque la inflación con el tema del conflicto con Irán, como era de esperar, pues está repuntando, ¿no? Desgraciadamente. Es otro nubarrón más en el horizonte, otra razón por la que hay incertidumbre y está ayudando a que el mercado se mantenga subiendo constantemente. Eso no quita que en el futuro vaya a ser una fuente de problemas, pero hay que estar con el timing del mercado. O sea, no, es que hay mucha deuda en el mundo. Sí, en algún momento eso puede provocar una crisis. Pero claro, me lo llevan diciendo desde el 2021 o 22. Entonces, igual salta en el 30 una crisis de deuda soberana. Pero tienes que estar en lo que está el mercado y, sobre todo, ir sincronizado con el mercado. Entonces, ahora no es la preocupación esa la del mercado. De momento ha aparcado, ¿no?, ese tema. Y la banca se estaba favoreciendo ahora, le estaba costando seguir con la subida, claro, porque el mercado estaba digiriendo una subida enorme y encima había cierta rumor y probabilidad de que los tipos ya no subirían más, y eso penalizaba un poco a la banca, pero esto es un escenario ideal, ¿no? Se estima que aún pueden subir más los tipos. Aquí podemos ver que CaixaBank tiene un primer soporte en 10. Es verdad que no está del todo cerca de soportes. Se apoyó en soportes, que siempre decimos cuando la media sube es zona de soporte. Ahí tenías un timing, bueno, relativamente interesante, dentro que ya lleva mucha subida y que este es un sector muy cíclico. Y ahora está un poco lejos de soporte. O sea, no le veo... David, ¿está dando punto de entrada hoy CaixaBank? No. ¿Es un valor fuerte y alcista? Sí. ¿Un analista técnico te va a decir que lo vendas porque ha cambiado la tendencia? Pues no, es un valor que por análisis técnico se podría mantener, pero quizás no está en el punto de entrada más claro. Y el otro era Santander. Santander, ¿no? Eso es, también Banco Español, sí estaría para entrar. Bueno, este sí que tiene un posible setup. Si al final es el gráfico el que marca todo, ¿no? Aquí sí tienes una resistencia horizontal, una consolidación, está más cerquita de la media, también significa que está teniendo más debilidad en estas últimas semanas, pero sí que nos otorga esa contracción del precio, ¿no? La posibilidad de vigilar la ruptura de esa resistencia horizontal en 11.10, y si la supera, pues lo más probable sería un escenario de continuidad, dentro de que también lleva ya mucha subida, ¿eh? Esto hay que tenerlo en cuenta, ¿no? O sea, el mercado no regala el dinero y las tendencias duran, pero no son eternas. Esto también, y más en industrias cíclicas, sobre todo en industrias cíclicas. Entonces, siempre se puede entrar en una industria cíclica, pero con gestión de riesgo, un stop, etcétera. Entonces, de momento fuerte y alcista, y el primer soporte clave en Santander y el nivel que haría pensar en que la tendencia puede haber terminado sería solo en caso de perder
8,83. Mientras no lo pierda, pues de momento el escenario de continuidad todavía continúa en marcha y si rompe la resistencia, pues podríamos ver aún más subidas. Pues con esto terminamos, David Galán, desde Bolsa General. Nos quedamos con esa frase que me ha gustado: el mercado no regala el dinero, así que cuidado, a vigilar los gráficos y a seguirnos aquí en Mercado Abierto en Capital Radio con David Galán. David, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un abrazo. Un placer y muy buenas inversiones.